momento yo les dije que todos los que se inscribieron al diplomado y los que esperamos que se nos unan este sábado logren con éxito graduarse el 20 de junio y nos veamos allá todos titinos. Hoy vamos a ver una clase muy importante, digamos que eso es una piedra angular para todo el proceso de la formación en atención prehospitalaria, que es los signos vitales. ¿Listo? Vamos a ver los signos vitales, cosas que a nosotros nos deberían enseñar desde el colegio. Lamentablemente a nosotros nos concentran la enseñanza tradicional en otros aspectos y no vemos cosas tan importantes como poder salvar vidas. En ese orden de ideas, entonces, bienvenidos a nuestra primera clase virtual. Por favor, tengo una segunda pantalla, los voy a estar viendo. Muy bonita la cara de Laura. Laura, ¿quién es Laura? Bueno, ya no vimos a Laura, ya se nos fue Laura. Por favor, interrúmpanme si ustedes tienen alguna duda. Yo voy a tratar de cada 2, 3 diapositivas estar preguntando si ustedes tienen alguna duda del tema que nosotros estamos viendo. Pero por favor, como a veces yo tiendo a hablar un poquito rápido o pasar diapositivas pensando en que todo el mundo está entendiendo el tema, no hay inconveniente porque ustedes abren el micrófono y me interrumpan para hacer la pregunta. ¿Listo? No estoy viendo cómo se conectan porque mi pantalla está completamente proyectada, entonces por eso, por ese lado no los voy a estar viendo. Voy a tratar de mirar también el celular, si alguno coloca su manito o algo para poderle prestar atención. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, bienvenidos a esta primera clase, como les había dicho. La clase en sí es para el taller completo de signos vitales, que es una de las actividades que nosotros vamos a tener este fin de semana. Con la clase que se complementa con la clase virtual del día de mañana, que va a ser control de hemorragias. Otro aspecto muy crucial dentro de lo que tenemos que ver en trauma, y mañana cuando miren un poquito de estadística y de atención prehospitalaria inicial, se van a dar cuenta por qué la lógica y por qué el orden de estas 2 capacitaciones sumadas a los hallazgos que tuvimos en la evaluación. Y como espero que no se duerman, por lo menos en la primera parte de la capacitación, pues yo también quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién de los que tenemos aquí, que tenemos 13 personas, 14 personas conectadas, quién se atreve a decirme o para usted qué son los signos vitales? Javi, buenas noches. ¿Qué hola, Alexander? Buenas noches. De una vez, dígame su merced, Alex, ¿qué son signos vitales para usted? Bueno, está bien, ya que no hay la voluntariedad de que me respondan y para verificar que sí están conectados, me voy a volver al celular y vamos a preguntarle aquí a quién vemos por acá. Fabricio levantó la mano. Fabricio, ¿qué son signos vitales para vos? Buenas noches. Signos vitales son las señales o reacciones que presenta una persona con vida. Sí, perfecto, perfecto, muy buena definición. ¿Quién tiene otro concepto? ¿Quién me puede dar otro punto de vista de lo que considera que son signos vitales? Jacqueline. Hola, profe. Profe, Hola, los Jacqueline. signos vitales son las mediciones de las funciones fisiológicas del cuerpo, pues en su estado normal, como lo son la tensión arterial, el pulso, la respiración. ¿Cuál otro se me pasa? La No. frecuencia cardíaca, pulso, respiración. Ajá. Ya las Ok, dije, pero me listo. falta una. Listo, perfecto, no importa. No importa Bueno. que te haya faltado una. Bueno, miremos una de las diferentes definiciones que existen en la literatura médica o de atención prehospitalaria que existe como signos vitales. Entonces me dice que son señales o reacciones que presenta un ser humano con vida que revelan las funciones básicas del organismo. No es pregunta de examen, no se preocupen por eso. Nosotros nos concentramos más en sí, en los signos vitales, y lo vamos a ver. Pero como les acababa de decir, existen muchas definiciones. Fabricio nos dio una interesante definición, Jacqueline también nos complementa con una interesante definición, pero básicamente nos permite determinar, uno, si un paciente está vivo o no. Por eso
para los que de pronto ya tienen algo más de traza en atención prehospitalaria o en primeros auxilios, nosotros que no somos médicos, determinamos personas sin signos vitales, ¿listo? Nosotros no determinamos personas muertas, sino simplemente determinamos personas sin signos vitales a menos de las evidencias que nos dice la literatura médica, pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la formación. Y aparte de eso, determinarnos si está vivo o muerto, pues nos va a determinar esas funciones básicas del organismo para en la parte de atención prehospitalaria irnos orientando en cómo es la condición de esta persona. Si está alterada, vamos a ver después más adelante una palabrita que es el coco de la atención prehospitalaria, si está choqueada, si ese paciente está cursando con un shock, si ese paciente está descompensado, si ese paciente pasó por algún tipo de crisis o fluctuación nerviosa que le está alterando sus signos vitales, pero básicamente nos va a poder determinar eso. Como voy a estar viendo dos pantallas y ustedes saben, a veces los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Por favor, bajen su mano porque yo no identifico si con su mano levantada quieren volver a hacer otra pregunta. Si les doy la palabra, pues contestan o necesitan hacer la pregunta y después bajan su mano. Con eso yo no los tengo ahí y me ubico dentro de lo que está pasando. O Fabricio quiere hacer alguna otra pregunta porque veo su mano levantada. No, es que no la he logrado bajar. No, voy en el bus y no he logrado bajar la mano. Ah, bueno, listo, lo voy a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos vitales? Entonces, Jacqueline ya nos estaba mencionando algunos. Vamos a ver qué identificamos. ¿Qué creen que sea esto? Profe, ese es el pulso. Muy bien. ¿Esto qué nos interpretará? La frecuencia cardíaca. Bueno, el primero sí, tienes toda la razón. Pulso, frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a hacer una claridad sobre esos dos términos. El que está apareciendo a la derecha, ¿cuál será, Laura? Mira, si el paciente tiene buena ventilación, si respira. Sí, perfecto. Si respira, la respiración. ¿Esto qué será? Tensión arterial. Uh-huh. Y este último. Temperatura. La temperatura. La temperatura, listo. Bueno, muchachos, hoy vamos a ver todo lo que tiene lo concerniente a signos vitales. Estos son nuestros 4 principales signos vitales. Vamos a ver 2 accesorios o complementarios para la evaluación prehospitalaria o evaluación clínica de nuestro paciente. Nos vamos a centrar en estos 4 principales signos vitales. Sobre ellos vamos a ver algunas cosas de variaciones, definiciones, qué nos dice la literatura, su aplicación en la atención prehospitalaria y al final vamos a ver unas características muy importantes a tener en cuenta sobre 2 accesorios que nos sirven muchísimo para poder hacer la evaluación de nuestro paciente y van a ir orientados en cada una de las letras cuando empecemos a ver el algoritmo completo de trabajo. ¿Listo? Permítanme un segundo que se va a desconectar el celular y después no los puedo estar viendo a ustedes. Entremos en materia de esta partecita. Entonces, las principales variables que afectan los signos vitales. ¿Por qué la edad nos afectará en los signos vitales? ¿Qué creen ustedes? Porque la salud de un niño no es la misma como de un adulto mayor de 60, 70 años y pues presentan diferentes complicaciones y pues diferente manejo de paciente, ¿no? Pues por así decirlo. Sí, listo, perfecto, interesante punto de vista, tienes toda la razón. ¿Por qué más? Porque en sí nosotros somos una máquina. Nosotros somos una máquina de trabajo perfecto. Nosotros funcionamos como un relojito suizo, pero como todas las máquinas tienen un periodo de desgaste. Nosotros vamos a tener unos signos que de acuerdo a la evolución y ahorita que vayamos viendo cada uno de ellos, algunos necesitamos coordinarlos o necesitamos ajustarlos, recién nacemos, algunos llegamos con ellos muy disparados después de nuestro nacimiento y van en declive, por denominarlo en alguna manera, a medida que va avanzando nuestra vida, y así como algunos necesitan ajustarse al inicio de nuestra edad, a edades adultas y adultos mayores también empiezan a sufrir algunos cambios en la nivelación o en la conducta de los mismos. Género. ¿Qué tiene que ver el género con signos vitales?
Eh, digamos, un ejemplo, ¿no? Pues, un hombre adulto, digamos, que esté trabajando en cargue, descargue, rusa, todo eso pues lleva un desgaste físico mucho más que, digamos, una azafata de aerolínea o algo así, pues obviamente van a tener diferentes problemas de salud, ¿sí me hago entender? Sí, 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 perfecto. Y algunas literaturas médicas nos dicen que ciertas de los patrones o de los bioparámetros que nosotros tenemos se diferencian en hombres o mujeres que ahorita los vamos a analizar. Aunque los que vos estás diciendo también puede ir orientado hacia condición o caracterización de estado físico, que se revela en este punto, que era lo que nos estaba diciendo. Uy, perdón, vos apareces como Laura, pero tu nombre es. Sino que es que como el otro celular se me apagó, pues estoy utilizando este por el momento pues para poder asistir. Ah, ok, no hay nombre. ¿Tu nombre cuál es? David Quiñones. Ah, ok, David, listo. Entonces, el ejercicio físico en sí tiende a alterarnos la mayoría de los signos vitales en tendencia hacia arriba. Pero ahorita cuando analicemos un poquito más, vamos a ver que el acondicionamiento físico muy seguramente va a ser el ejercicio contrario, va a tender a bajar los signos vitales de acuerdo a ese comportamiento que nosotros tengamos y la caracterización física de cada uno de nosotros. El embarazo, ¿qué pasa con el embarazo y los signos vitales? ¿No los alteran? Hola, profe, buenas noches. Yo diría que sí, Sí, mantienen alterados. sí, tienden a alterar, entonces se pueden producir unas hipotensiones gestacionales, unas hipertensiones gestacionales, unos datos, unos bioparámetros específicos de acuerdo a unas condiciones. Se supone que en la normalidad podemos tener una hipotensión materna, dada por unas características de una cantidad de flujo que ellas tienen recorriendo ahí, que se aumenta, que eso cuando veamos la parte de trauma en el embarazo, vamos a ver toda esa fisiopatología que ocurre en estas pacienticas, que es bastante interesante en la modificación de lo mismo. El estado emocional. ¿Y aquí qué? ¿El mal genio nos mueve de los signos vitales? Javi, Señor, Javi, es Larry, porfa, ¿me puedes dar acceso que me estoy conectando al computador? Gracias. escríbele a Fernando porque yo tengo la pantalla compartida, no te puedo dar acceso. Dale, dale, sí va. Sí, Entonces, ¿el estado emocional nos cambia los signos vitales? sí, teniendo en cuenta los neurotransmisores y pues qué funciones cumple en la parte del organismo. Digamos, si uno se agrega cortisol, puede generar que se disparen esos niveles de palpitación, por lo cual la parte del pulso se puede ver alterado. La respiración también se puede agitar, entonces sí, completamente está relacionado. Uy, genial, y aquí ya vimos algo de endocrino. Muy bien por ese aporte, sí, sí, sí. Creo que nosotros hemos escuchado que a veces estamos a punto de infartarnos cuando nos da mal genio. Esto porque esas condiciones y esas respuestas que nosotros tenemos en el sistema nervioso central, algo que después vamos a ver que hablan por ahí el simpático y el parasimpático, nos va a hacer esas alteraciones o regulaciones del mismo. Las hormonas, no haré mayores comentarios sobre esto, pero ¿ustedes qué opinan que las hormonas nos pueden alterar los signos vitales? Las hormonas influyen, sobre todo cuando la mujer llega a la menopausia, que puede haber alteraciones en la presión arterial y de pronto un poco en la frecuencia cardíaca. E indirectamente en la temperatura. Y no solamente en la menopausia para las mujeres, los hombres cuando estamos llegando a ese periodo de la andropausia y es normal también que tengamos algún tipo de alteraciones en nuestros signos vitales. En las mujeres también su ciclo menstrual. No sé, de pronto han escuchado ese método de planificación del ritmo basal. Son alteraciones que se supone que utilizando las hormonas y unos cambios físicos, especialmente de temperatura, que es uno de los relativos que tiene que ver con la clase de hoy, nos sirve para poder hacer algo de planificación. ¿Medicamentos? ¿Qué opinan? También, Adversas profe. al cuerpo, pues,
Hay algunos medicamentos que interfieren también, pueden dar hipotensión o hipertensión de acuerdo a su grado de... Ay, se me fue la palabra que quería decir en este momento. Bueno, al grado de que, digamos, le hace bueno para una cosa, pero altera otra. Algo así, interacción con otras cosas, es lo que quería decir. Ya, su grado de interacción. Entonces puede también ser favorable para regular o a veces alterar. Tiene toda la razón. La interacción medicamentosa y la farmacocinética de cada uno de los medicamentos puede llegar a alterar patrones muy comunes como tensión arterial, algunos como frecuencia respiratoria, tal vez cuando los que tenemos hijos pequeñitos y cruzamos por picos respiratorios, que los llevamos a que los coloquen micronebulizaciones, le colocan algunos medicamentos que pueden llegar a dar taquicardia y cosas así. La fiebre tiene un claro patrón de alteración de un signo vital muy importante que va relacionado, que es con la frecuencia cardíaca. La literatura médica nos dice que por cada grado que le vemos aumenta aproximadamente 10 latidos o contracciones el corazón. Entonces directamente nos está haciendo la afectación. Y de acuerdo a unas cosas que vamos a ver en una clase muy interesante, de hecho, también tiene que ver algo con la alteración de los patrones de tensión arterial. Y las hemorragias, que es lo que nos concentra todo este diplomado que vamos a ver cuando estemos viendo la caracterización de choque hipovolémico en el sentido hemorrágico, que en este tema no vamos a entrar mucho, pero las hemorragias sí van a tender a hacernos una alteración y dentro de algo que se llama el sistema de compensación del cuerpo humano, ellos van a ir sufriendo una alteración muy específica para poder tratar de compensar esta pérdida sanguínea, pero no se preocupen que eso sí lo vamos a ver muy detallado en una siguiente clase. ¿Qué es el pulso? ¿Qué creen ustedes? Las palpitaciones del corazón. Sí, listo, sí, perfecto, tomemos esa definición. Miremos a ver la literatura médica que a veces le gusta coger las cosas fáciles y volverlas difíciles, cómo no lo escribe. Es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Entonces eso cuando nosotros salimos a trotar, a correr, los que tenemos muy mal estado físico y entonces vamos por el pan del desayuno hasta la tienda en Carrerón a las 9 de la noche porque van a cerrar y se devuelve, y usted ve que hay cositas que le brincan en ciertas partes del cuerpo. Llegó agitado y se pasó la mano cerca de la muñeca, del cuello, inclusive al lado de lo que conocemos vulgarmente como la sien, y vemos que hay unas cositas que están brincando. Eso es lo que nosotros en la práctica de atención prehospitalaria lo vamos a tomar como el pulso. ¿Listo? Es esa expansión que se siente sobre una arteria. ¿Listo? Es esa característica que básicamente simplemente es la reperfusión de una onda que viene desde la bomba principal del sistema circulatorio. ¿Y alguien sabe cómo se llama esa bomba principal del sistema circulatorio? El corazón. Muy bien, el corazón. Sí, señor, que aquí lo tenemos marcadito. Esa bomba la debemos tener en cuenta, ese corazón. ¿Listo? Los dos pulsos, ¿recuerdan esa pregunta que la tuvimos en el quiz? Entonces están los dos principales pulsos que nosotros percibimos, que es el pulso carotídeo y el pulso de la muñeca o pulso radial. Son los dos principales pulsos que nosotros vamos a utilizar para lo que tiene que ver con atención prehospitalaria. Hay un pulso adicional accesorio que también es bastante importante, pero en atención prehospitalaria y durante la mayoría de las prácticas los vamos a estar molestando con estos dos para la verificación de este signo vital. Pero al inicio, alguien me mencionó, creo que fue Jacqueline, me mencionó una palabra adicional que vamos a hacer claridad sobre la misma. La famosa frecuencia cardíaca. Este comentario va a ser netamente personal. En la práctica y a veces en la parte rápida de lo que nosotros manejamos en calle o frecuencia cardíaca o pulso lo podemos manejar así de una manera muy rápida como el mismo término. Pero si nosotros queremos ser unos APHólogos exageradamente técnicos, sí hay una diferencia técnica en los dos. Básicamente la frecuencia cardíaca se supone, es esa que yo hago por medio de auscultación o de algún aparato electrónico que se encarga de medir la cantidad real de veces que late el corazón.
Entonces, cuando vamos al médico y vemos que él nos coloca el fonendo ahí en la mitad del pecho, cerquita ese huesito del esternón, abajito de la clavícula, y él se queda escuchando y mirando el reloj, básicamente ahí lo que él está tomando la frecuencia cardíaca, que eso generalmente en atención prehospitalaria, en una de las buenas prácticas que nosotros podemos hacer para evaluación de extremidades, es la toma, la verificación de la frecuencia cardíaca y compararla con el pulso que nosotros sentimos en las extremidades, que como lo habíamos visto en la definición anterior, el pulso pues es la percepción de esa onda que va desde el corazón. Entonces el corazón manda su bombeo de sangre, sus movimientos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, y nos va a dar un valor que técnicamente, como lo está diciendo la diapositiva, en una persona sana la frecuencia cardíaca y el pulso deberían ser idénticos. ¿Listo? Ya si el corazón tiene alguna dificultad para bombear, estamos hablando de un taponamiento, estamos hablando de alguna arritmia que esté pasando con el corazón, algún extrasístole, cosas así, o tengamos patologías arteriales, esos valores no tendrían por qué ser iguales. Pregunta de examen en adultos, porque recuérdense que este diplomado es principalmente para la atención de adultos. Ambos suelen estar entre 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Eso es lo que me dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a tener. Esa es pregunta que se les va a estar insistiendo, la frecuencia cardíaca que nosotros vamos a tener de nuestro paciente. 60 a 100 por minuto, tanto hombres como mujeres en estado en reposo, y de ahí partimos para mirar diversas patologías. Vamos a aprender una caracterización para la toma de los mismos, una clasificación. Tenemos los pulsos periféricos. Entonces devolvámonos a los pulsos, si quieren no nos enredemos tanto con la frecuencia cardíaca, aunque generalmente sus casos clínicos van a ir entregados con frecuencia cardíaca, pero tómenlo como lo mismo, ¿listo? O sea, no se compliquen en eso en este diplomado, no seamos tan papistas en ese tema. Entonces este valor nos puede dar, a menos que ya al final del diplomado, cuando estemos hablando de trauma en extremidades y vemos unos traumas muy específicos, si les hagamos una diferenciación para su diagnóstico en algunos pulsos que pueden estar variando de acuerdo a la extremidad que estemos tratando. Pero hablaríamos de un pulso periférico, que es el que se controla a través de la palpación en distintas zonas del cuerpo. ¿Alguien sabe o cree saber cuántas zonas para el pulso nosotros tenemos en el cuerpo humano? A ver, ¿quién no ha hablado? Jennifer. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Cuántas zonas de pulso crees que podemos tener en el cuerpo humano? Si no estoy mal, como unas 12. Sí, 12, algunas literaturas dicen 14, algunas mencionan uno de los bebés y dicen 15, pero estamos dentro del promedio. Eso lo vamos a ver en el taller práctico este próximo sábado, las vamos a repasar, ahorita las vamos a ver, vamos a mirar una diapositiva con estas, pero vamos a repasar y vamos a hacer una evaluación práctica con esta toma de pulso este próximo sábado. Y tenemos un pulso apical o central. Este apical, por favor, para los que estudian o los que vienen del área de salud, no lo vayan a confundir con el pulso apical de los bebés. Este sábado yo les explico qué es ese cuento de ese pulso apical o central, que es que básicamente el que yo les estaba diciendo, el que se toma cuando vamos a consulta médica, que lo colocan con un fonendo, que nos colocan ahí donde están las imágenes señaladas. Aquí les voy a repasar este segundo espacio o este quinto espacio para que lo vayan ubicando. Y donde van midiendo y donde van escuchando realmente la cantidad de latidos que produce nuestro corazón. Técnicamente, entonces, el apical o central sería para poder determinar frecuencia cardíaca, pero como les venía diciendo, se contrarresta o se compara mejor con el pulso periférico para poder determinar realmente cómo se encuentra ese paciente referente a este signo vital. Los lugares. Entonces, temporal. Si quieren, vayan ubicándoselo ahí, aunque pues me imagino que no tienen muy alterado el pulso en este momento, el que tenemos ahí al lado de las famosas sienes, que realmente ¿qué? Es el temporal. ¿Listo? La carótida común, pues el más fácil de ubicar, tiene aproximadamente el grosor del dedo índice de cada uno de nosotros o de segundo dedo aproximadamente en cada uno de nosotros, se supone. Baja el pulso braquial o pulso humeral, lo podemos encontrar en el tercio medio
de brazo, derecho o izquierdo. Recuerden que nosotros tenemos los pulsos muy simétricos, nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo son casi idénticos, no son iguales. Nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo no es igual, es aproximadamente muy parecido. Pueden haber unos milímetros o solamente unas micras de diferencia en lo que tenemos al lado derecho y externo en la parte de medidas antropométricas. Uno importante, el radial, por eso está señalado ahí con negro, el que encontramos nosotros en la muñeca, por la línea que viene del primer dedo de cualquiera de las dos manos, inmediatamente después de la articulación de la muñeca. Regálenme un segundo, por favor. El cubital lo vamos a encontrar en la parte contraria de la muñeca. Es un pulso más difícil de tomar. El ejercicio que vamos a hacer este sábado, vamos a subir unas escaleras, vamos a ir hasta la terraza que no les presentamos el día de la inducción para activarles esos pulsos y poder identificar ese pulso cubital que se utiliza para unas aplicaciones clínicas muy puntuales, pues se las explicamos este sábado. Femoral. Este femoral tiene las mismas características de diámetro del pulso carótido. Es exactamente lo mismo, más o menos el grosor de su dedo índice, de su segundo dedo, más o menos tiene la misma característica, se ubica, como su nombre lo dice, en la región inguinal. Si esta noche se los dejo de tarea para que lo ubiquen, o los que estén casados allá tengan esa tarea para buscar ese pulso inguinal. Popitlio después, detrás de la rodilla, tibial posterior y el pedio. Ejercicios que va, todos no se preocupen, los ubicamos el sábado para los que no recuerden dónde tomarlo o no hayan hecho nunca la toma de un pulso, cómo poder llegar a encontrar estos que simplemente, especialmente los de miembros inferiores, nos permiten la evaluación cuando estamos hablando de traumas en estas extremidades. ¿Preguntas hasta este punto? Me imagino que no. Factores que influyen en el pulso. Entonces, ya habíamos tocado algunos de ellos. Entonces, la edad, a mayor edad, menor frecuencia. Aquí estamos hablando de pacientes sanos, sin patologías. ¿Listo? Porque recuerden que esa maquinaria, como les había dicho, con el pasar de los años puede ir sufriendo deterioros que puede estar generando tanto como taquiarritmias como bradiarritmias, que es un cambio en la cantidad de veces que late el corazón y puede llegar inclusive a aumentar las frecuencias cardíacas. Pero la idea es que a medida que nosotros vamos envejeciendo, la frecuencia cardíaca tiende a bajar. El sexo, las literaturas, algunas dicen que en el hombre es más bajo que en la mujer, algo por técnicas de condicionamiento físico, pero por ejemplo, literaturas médicas de poblaciones de otras regiones del mundo, por ejemplo, poblaciones africanas, poblaciones asiáticas, estos estudios están en contradicción, que realmente tienden a ser valores muy similares. El ejercicio aumenta con la actividad física. Si ahorita los pongo a trotar, nos ponemos, este sábado después de clase, nos ponemos cita para el domingo subirnos a Monserrate, muy seguramente a la mayoría se nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, casi que llegar hasta un paro respiratorio, hasta un paro cardíaco, perdón, y también nos va a disparar la frecuencia respiratoria, pero sé que, por ejemplo, en el grupo hay personas que se encargan o que están realizando actividad física, para ellos su frecuencia cardíaca no va a subir mayor cantidad. Por eso explica ahí esa línea en verde, aumenta con la actividad física, como subir escaleras, mover y correr, pero el acondicionamiento físico de la persona tiende a mantener el signo estable o inclusive puede llegar a bajarlo simplemente por la manera en que está ya caracterizado y está formado ese músculo para poder hacer respuesta al ejercicio o al esfuerzo físico. La fiebre aumenta con respuesta a la vasodilatación periférica que acompaña a la fiebre, disminuye la tensión arterial. ¿Y cuánto me dice la literatura médica que por cada grado de temperatura sube la frecuencia cardíaca? ¿Cuántos latidos? 10. Muy bien, sí me puso atención. 10 latidos, algunas literaturas me dicen que sucede esto. Fármacos, algunos la disminuyen, otros la aumentan, los digitálicos disminuyen, la adrenalina la aumenta, eso lo vamos a ver cuando veamos paro cardiorrespiratorio. Hemorragias, no me meto en este tema, siempre va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando veamos la clase de shock, que es una clase muy interesante, vamos a ver por qué, mirando los mecanismos de compensación. El estrés, ahí se me fue una S,
qué pena con ustedes. Aumenta por la acción del sistema nervioso central. Emociones, el temor y la ansiedad la aumentan, el dolor aumenta por la acción del sistema nervioso central. Hoy todo me dio por escribirlo por eso y me estoy volviendo disléxico. Y otros factores como los cambios de posición, entonces, por ejemplo, que usted esté acostado y que se levante muy rápido, que esté sentado por mucho tiempo y se levante, o por el contrario, que usted venga de una actividad física e inmediatamente se tumbe al piso, va a hacer que este signo vital fluctúe de manera interesante. La alimentación, generalmente después de las comidas, tiende a subir la frecuencia cardíaca para mejorar el proceso de metabolización de los alimentos. La deshidratación, que tiene que ver con algo del shock. Perdón, oculto una cosa aquí. La alteración del sueño, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar cuando nosotros trasnochamos demasiado, pero va a llegar a un punto que cuando tenemos una alteración muy significativa del sueño, el descenso de la frecuencia cardíaca entra a ser bastante peligrosa, pero ya estamos hablando de alteraciones del patrón respiratorio muy marcadas, ya que privemos de sueño aproximadamente unos 4 a 5 días a una persona. Inicialmente va a aumentar, después va a tender a bajar, pero eso ya es por una descompensación del sistema nervioso central. Y algunas variaciones diurnas, entonces la temperatura, la movilización, el transporte, la actividad física, las actividades circadianas dentro del ritmo que nosotros vamos teniendo van haciendo que cambien esas fluctuaciones en la frecuencia cardíaca. Los parámetros, pero esto se los voy a explicar de manera muy rápido, lo vamos a mirar allá con los diferentes ejercicios prácticos que vamos a hacer, es la frecuencia, y ahí está el valor, y estamos viendo los primeros patrones de cambio que necesitan ustedes aprenderse. Pregunta que también salió en el quiz. El valor normal del adulto, que es lo que nos interesa a nosotros en este diplomado, siempre se va a mantener entre 60 a 100 latidos por minuto. Y 2 ejemplos de alteración de esta frecuencia, que es uno de los parámetros que debemos tener en cuenta, es la bradicardia cuando estamos hablando de por debajo de 60 pulsaciones o la taquicardia cuando estamos hablando por encima de 100 pulsaciones. La tensión, que es básicamente esa fuerza que está haciendo cada vez que se siente esa onda expansiva en cada una de las arterias, que es la resistencia de una arteria al ser comprimida, que la medimos y directamente está relacionada con la tensión arterial. Eso ya se los explico más desglosado ahorita en el siguiente tema. La amplitud es como es esa fuerza y esa magnitud con la que se expande una arteria. Ustedes van a poder percibir y a algunas personas las vamos a dejar en reposo, a algunas personas les vamos a poner a hacer ejercicio, cómo cambia esa sensación que nosotros percibimos en esa arteria, como hay algunos pulsos que para los que han trabajado en salud casi que en el cuello hasta se sienten casi que imperceptibles, porque realmente son muy amplios, no tienen esa fuerza, como que no tienen ese llenado pareciese, y casi que se sienten a sentir de manera imperceptibles. O esos pulsos filiformes, que son unos pulsos que tienen una amplitud muy cortica, pero tienden a ser muy rápidos. El ritmo, que es el espacio de tiempo que separa una pulsación de la otra, eso debería ser como un relojito. Esa frecuencia que nosotros estamos percibiendo, ese ritmo debería ser muy constante. Ahí está la gráfica para poder interpretar de mejor manera estos parámetros, pero aunque en una diapositiva simplemente nos están dando una definición, muy seguramente en los ejercicios prácticos que vamos a tener este sábado, vamos a poder solucionar y vamos a poder entender cómo son estos parámetros que vamos a tener en cuenta. ¿Preguntas hasta este punto? No, señor. Debido a que estoy en la calle. Listo. Si alguien ve los mensajes, por favor, que alguien esté solicitando acceso, me avisan porque yo no los estoy viendo. Y como les digo, en el celular casi no le estoy poniendo atención. Alteraciones del pulso. Aquí, aunque vamos a ver algo muy básico de electrocardiografía, no nos vamos a concentrar en este aspecto. Lamentablemente, no se ve electrocardiografía por la situación real del país. Para los que ya han trabajado acá, hoy en día los monitores multiparámetros o los equipos que cargan DEA, aunque se supone que la regla nos dice que todas las ambulancias deberían cargar ya de DEA, inclusive las de asistencia al básico, la realidad colombiana es que usted se sube de 10 ambulancias que se suba aquí en Bogotá, si no es medicalizada, si las 10 son básicas, muy pocas, tal vez solamente el 50% cuenten con
con un monitor multiparámetros o por lo menos con un DEA que nos permita mirar un trazado electrocardiográfico y poder determinar cómo se encuentra nuestro paciente. La diapositiva anterior nos decía dos alteraciones importantes que es las que nos va a guiar durante todo el sendero de la atención prehospitalaria, que es básicamente la bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, es un valor por debajo de ¿cuánto? De 60. Muy bien. Y la taquicardia va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca, que es el GIF animado que está en la parte de abajo, que es un valor por encima de ¿cuánto? Sí. De 100. Ah, están volando. La asistolia es la ausencia de la frecuencia cardíaca, entonces ese corazoncito se paró ahí. Nosotros no vamos a ver, no vamos a percibir esa onda, porque lamentablemente el corazoncito está detenido y es uno de los ritmos no defibrilables y que tiene una mayor repercusión en la mortalidad del paciente. ¿Qué tiene que ver con esa palabrita que está en la parte final? Eso lo vamos a ver en la clase número 3, cuando veamos RCP, ese tema de las arritmias. Entonces, ¿cuáles son esas arritmias? ¿Qué es ese cuento de una fibrilación, de una taquicardia? ¿Qué es ese cuento o para qué nos sirve el DEA? ¿Qué es esa vaina de la defibrilación? Lo vamos a ver en arritmias, por eso solamente menciono la palabra ahí, porque hay algunas alteraciones adicionales que debemos tener en cuenta. Pero la que nos interesa, y muy seguramente en el recorrido del diplomado, nos vamos a concentrar mucho en las bradicardias, en las taquicardias, y cuando ya tenemos un paciente en asistolia, que lamentablemente para nosotros va a ser un complique, va a ser nuestro dolor de cabeza. ¿Preguntas hasta este punto? Asumo que no. Listo, respiración. Perfecto, respiración. Denme 10 segundos, por favor. La respiración, muchachos, ¿qué creen que es la respiración? Profe, la respiración es el número de respiraciones que contamos por un minuto. Y pues nos permite mirar que también están funcionando los pulmones de nuestros pacientes, ¿no? Y Sí. por lo menos aquí consideramos cuando es un rango óptimo, entre 12 a 20 respiraciones en un adulto sano, dependiendo también de los factores, por ejemplo, de la actividad física y del nivel de la relajación también. Sí, perfecto, muy bien. Si fuéramos muy papistas, la primera parte de lo que tú dijiste sería la frecuencia respiratoria. Pero ya les dije, no nos compliquemos con ser tan tecnicistas, que si era frecuencia cardíaca, que si era frecuencia respiratoria, que si era respiración, que si era pulso. Es una definición en términos globales que nos aplica dentro de la atención prehospitalaria, así como vos la estás diciendo. Fabricio, cuéntame. Fabricio. Es el intercambio gaseoso entre el organismo de un ser humano y el medio ambiente, eso es respiración. Sí, también muy buena definición. También ustedes en la literatura van a encontrar diversas definiciones sobre eso. Unas dicen que simplemente es la acción mecánica de entrada y salida del aire de nuestros pulmones por unos fenómenos que ocurren ahí de presión positiva y presión negativa. Otros la definen que nosotros tenemos varias respiraciones, tenemos una respiración mecánica, tenemos una respiración alveolar, tenemos una respiración celular. Como recomendación, muchachos, porque ese tema puntual sí no lo vamos a ver, miren un poquito o repasen. Es más, si ustedes gustan, me acuerdan más tarde, no, mañana, me acuerdan, yo les comparto un video muy interesante sobre la fisiología de la respiración. Entonces ahí se ve ese mecanismo mecánico, ese mecanismo alveolar, ese intercambio alveolar, cómo se produce y cómo se produce ese intercambio a nivel celular para que entendamos todo ese proceso de la respiración
que muy seguramente cuando veamos la definición de shock completa, lo van a entender y va a ser muy desmenuzadito y fácil de entender. Entonces, como recomendación, y si quieren, recuérdenme mañana, yo les comparto un video sobre la fisiología de la respiración. Pero sería bueno que de tareita se comprometieran a mirar ese cuento de la fisiología respiratoria. ¿Qué nos dice esta diapositiva? A ver, aquí nos colocaron que es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. Fabricio nos estaba diciendo eso. Y la respiración consta de dos fases, la inspiración y la expiración. El control lo ejerce el bulbo raquídeo que se encuentra en la médula oblongada. ¿Saben dónde está la médula oblongada? No. Permítanme ver, les muestro. Les muestro aquí la médula oblongada. Permítanme un momentico que se me perdió la cabeza. Listo. Esto que está aquí es perdón, ¿están viendo mi cursor? Sí, señor. Listo. Esta zona que está aquí es la médula oblongada. Entonces aquí es donde ustedes van a encontrar ese centro de control respiratorio. Este es el cerebro. Entonces aquí nosotros vamos a poder determinar que es este mismo que se está viendo aquí en este corte, que es donde se encuentra el centro de control respiratorio. Por eso, cuando veamos trauma en cuello, vamos a ver el peligro tan significativo de llegar a tener un trauma en esta zona, porque lamentablemente se nos corta, junto con algo adicional que vamos a ver ahorita aquí en la parte azulita, se nos corta y nos deja sin paciente. Entonces, respiración, ya sabemos dónde está, y así nosotros nos veríamos por dentro respirando dentro de una minimación. A ver, pregunta, a ver, ¿quién no le hemos escuchado la voz esta noche por aquí? A ver, ¿quién tenemos? Dairon, ¿usted sabe cómo se llama este musculito en color verde que está trabajando debajo de los pulmones? El diafragma. Excelente. Músculo principal de la respiración, está pegado de manera virtual a los pulmones con unas cosas que se llaman unas pleuras y unas estructuras adicionales. Ejerce una presión negativa para que el aire pueda entrar y después ejerce una presión positiva para que el aire pueda salir. Pero esa partecita fisiológica ustedes la van a estudiar y cuando veamos trauma torácico también vamos a refrescar ese aspecto. Dentro de la clasificación, entonces nosotros tenemos dos tipos de respiraciones, una respiración voluntaria, la que el paciente puede controlar y modificar de manera consciente. Entonces eso es para ustedes cuando le van a tomar signos vitales a alguien y dicen, señor, le voy a medir su respiración. Le empieza a respirar bonito o le empieza a respirar de manera más rápida para que crea o usted entienda que le está doliendo, que ese paciente se está sintiendo mal, para que usted priorice la atención. Y tenemos una respiración involuntaria que generalmente en periodos de inconsciencia, de sueño y de resto de normalidad, cuando usted no quiere impresionar con esa amplitud de toras ante alguien, se la controla su cerebro en esa estructura, en esa médula oblongada que les mostré ahorita. Entonces, técnicamente la respiración sí la podemos controlar, pero también se comporta de manera involuntaria. Usted no necesita estar con algo por ahí despiertico y por la noche tengo que respirar, suelto el aire, espero 1 o 2 segunditos, empiezo a tomar aire, aprovecho ese oxígeno que entró a mis pulmones, o sea, eso que creo que me dicen en algunas terapias de relajación, de la respiración cuadrática y esas cosas, no pasan cuando usted está durmiendo, porque entra una parte de su cerebro y de su sistema nervioso central a manejar esa parte involuntaria donde a usted lo mantiene respirando y por fortuna lo mantiene vivo. También hay unos factores que influyen, repetimos, entonces edad, a mayor edad, menor frecuencia en adultos mayores sanos. Lamentablemente, dentro de los porcentajes que nosotros tenemos de estadísticas médicas en Colombia, nuestros adultos mayores que estuvieron expuestos a cocinar con leña, a trabajos sin elementos de protección personal, con características de material particulado y demás, generalmente ellos tienen muchas patologías respiratorias que lo que hace es aumentar ese proceso de cantidad de veces de que respiran, entonces ellos tienen unas respiraciones a veces un poquito más elevadas, entonces ahí no aplicaría este punto, pero en personas sanas técnicamente tienden a bajar ligeramente. Sexo, mayor en los hombres ya que tienen mayor capacidad pulmonar que las mujeres.
Aplica para personas de tallas similares. ¿Listo? Estos estudios se tomaban de esta manera, teniendo entonces esta característica de sesgo, porque perfectamente una mujer con una talla de 1,80, 1,90 comparada con un chichón de piso, un man que mida por ahí 1,20, pues su capacidad respiratoria lo va a sobrepasar. Ejercicio, se los explicaba en frecuencia cardíaca, aumenta con actividad física, pero disminuye con el acondicionamiento. Esa parte fue bastante clara, ¿sí fue entendible? Javi, yo siempre he tenido dudas sobre eso porque en ejercicio disminuye la respiración. Listo, entonces expliquemos esa partecita. Cuando Larry se dedica a ser sedentario, o no hablemos del sedentarismo porque estaríamos hablando del extremo. Cuando Larry es una persona normal que trabaja en ambulancia, que su actividad física no la lleva a periodos de refuerzo físico, digamos, haciendo gimnasio 3, 4 veces a la semana, realizando algún tipo de acondicionamiento, y lo ponemos de un momento a otro a subir los 48 pisos de la Torre Colpatria, muy seguramente cuando él llegue, si llega a la azotea de la Torre Colpatria, su frecuencia respiratoria va a estar sumamente disparada. Estaremos hablando de una frecuencia respiratoria 28-32, va a llegar sudoroso, vuelto a una nada. En Larry, si está realizando este tipo de actividad física normal. Entonces nosotros que nos la pasamos realizando actividades cotidianas que no requieran mayor esfuerzo. Pero resulta que por el contrario, Larry lleva muchísimo tiempo entrenando, cada 3 días sube a Monserrate, va al gimnasio, se hidrata, tiene buena alimentación, no fuma, no bebe, mantiene y mejora su acondicionamiento físico, lo ponemos a hacer esta misma actividad y él puede estar llegando con una frecuencia respiratoria a la azotea de la Torre Colpatria con una frecuencia respiratoria que está en el límite o muy ligeramente por encima del límite normal. De las 20 respiraciones llega con 22, con 24, simplemente porque el cuerpo y sus mecanismos de adaptación logran hacer una distribución del oxígeno y su frecuencia cardíaca tiene una adaptación adecuada para realizar este transporte de manera más eficiente, que no necesita elevar tanto su frecuencia respiratoria. Entonces, es ese mecanismo de compensación que nosotros logramos con el acondicionamiento físico. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. El estrés aumenta por la acción del sistema nervioso central. Aquí sí no me fui disléxico, aquí sí se me fue bien la S. Y algunas características de la respiración. Se los voy a leer de manera muy rápido porque esto también lo vimos en el taller del sábado. Entonces, carácter místico. Entonces, tenemos un control voluntario e involuntario. ¿En dónde está? En el centro respiratorio y la corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral es una de las que nos permite que algunas de las funciones que nosotros hacemos las logremos realizar de manera compleja gracias a la coordinación que nosotros tenemos. El centro respiratorio, que ya les dije dónde estaba, en la médula oblongada, es quien se encarga del control involuntario. Entonces, cuando usted está dormido, cuando usted no está pensando en respirar, o cuando está inconsciente, él es el que le va a permitir mantenerse respirando. La frecuencia, el número de ciclos respiratorios en un minuto, ahí está, apréndanse este valorcito, perdón, este nombre. Uy, se me fue perdón. Se me fue el marcador. Por favor, tengan en cuenta, Dios mío. Tengan en cuenta este término, ¿listo? No hay sea que en algún caso clínico les digamos paciente con eumnea que sufrió una herida por arma de fuego y usted ya se empezó a desesperar porque cree que la eumnea le estamos diciendo que es algún tipo de patrón respiratorio normal. Entonces, es simplemente como le denominamos a esa frecuencia respiratoria que está dentro del valor normal. Por obvias razones, pregunta de quiz. Valor de la frecuencia respiratoria en adulto en estado de reposo. Y preguntas adicionales de quiz que, si ustedes recuerdan, les salieron este sábado pasado, que es la taquipnea por encima de 20 respiraciones por minuto y la bradipnea por debajo de 12 respiraciones por minuto. La amplitud es la magnitud de la expansión de la caja torácica y la pared abdominal, aumentada o disminuida. Tarea, ¿qué diferencia hay entre la respiración masculina y la respiración femenina? Esta tarea es para el sábado, allá la vamos a ver con ejemplos prácticos, la van averiguando. Amplitud, magnitud de la expansión de la caja, ritmo, regularidad de los ciclos.
Entonces, una relación temporal normal es entre su inspiración y expiración, pero usted puede llegar a encontrar, y en trauma de tórax vamos a mirar todas esas definiciones, que hay pacientes que tienden a generar unos cambios y no simplemente es entrada y salida de aire, sino vamos a ver que algunos patrones se van a ver modificados por el tipo de traumatismo que tenga, por una fractura costal, por un bolet costal o por algunas otras características que las vamos a ver más explicadas cuando veamos trauma de tórax. La profundidad es el volumen de aire intercambiado por ciclo. No miremos estas definiciones. Es más, si ustedes son muy juiciositos, que yo sé que si miran lo de fisiología respiratoria van a mirar que nosotros tenemos varios volúmenes en nuestros pulmones. Eso tiene que ver con la cantidad de aire que nosotros entramos. Siempre hay un aire que permanece ahí, un aire de reserva, un aire de intercambio, un aire de mantenimiento para que nuestros pulmones no se colapsen, porque esas esponjitas necesitan mantenerse en un volumen constante. Entonces, si lo pueden mirar, sería interesante porque nos sirve para entender el por qué utilizamos un BBM con ciertas características en cada uno de los pacientes. Y la simetría es la concordancia de movimientos entre ambos hemitórax, que cuando veamos bolet costal, aquí vamos a ver especialmente la simetría, que cuando tenemos varias costillitas rotas, vamos a ver unos pacientes con un patrón respiratorio raro, pero eso les queda muy bien claro a ustedes cuando veamos esa parte de trauma. ¿Preguntas sobre esta diapositiva? Asumo que no. Entonces miremos aquí nuevamente cómo en este GIF cómo se va manejando ese patrón respiratorio y nuestros valores. Para nosotros, mis queridos APHólogos, es importante que esto es el que ustedes se aprenden. Adultos, 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? Porque nosotros no nos concentramos en las partes pediátricas y adulto mayor, eso lo vamos a ver en un capítulo. Pero si se dan cuenta, la variación es muy poquita. Es muy poquita. Ahora, adultos mayores con muy buen estado físico, nos puede llegar inclusive a bajar estos patrones respiratorios un poquitico por debajo aún. ¿Listo? Pero pues con eso no se compliquen la vida. Las alteraciones, entonces, señores, aquí las vamos a ver. ¿Qué nos interesa? La disnea se ve mucho en trauma, se toca mucho en trauma, la definición está ahí claritica, sensación de dificultad respiratoria. Entonces, simplemente cuando usted tiene un dolor torácico, eso que le duele una costillita, y usted empieza a respirar como suavecito, como que si respira profundo le duele, como que se puede llegar a sentir ahogado, eso básicamente lo definimos como una disnea, simplemente la dificultad respiratoria. La taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, aumento a un valor por encima de ¿cuánto? Ay, se me durmieron. A ver. De 20, perfecto. Eumnea, ya saben qué es, la frecuencia respiratoria normal. Y la brainea es la disminución de la frecuencia respiratoria. A ver, preguntémosle a Alejandra. Alejandra, disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de ¿cuánto? Por debajo de 12. Ah, estamos volando. Tenemos adicionalmente unas alteraciones adicionales, que es la ortopnea, que es la dificultad o la disnea al estar acostado. Entonces son pacientes generalmente con patologías respiratorias, sea pulmonares, fibrosis quísticas y similares, donde estos pulmoncitos se llegan a ver afectados de alguna manera y cuando se acuestan no pueden respirar. Inclusive, en algunas de las embarazadas en su último trimestre tienden a presentar esto, porque el producto empieza a hacer bastante presión sobre los órganos intraabdominales, mueve el diafragma y las mamitas no pueden estar sentadas. Entonces le vamos a llamar a esta patología, o a esta alteración, más bien no patología, a esta alteración la ortopnea. El paciente necesita descansar o permanecer sentado o de pie para poder respirar cómodamente. La hipernea, señor. Disculpa, y para acotar también esa otopnea la vi anoche exactamente por paciente bariátrico, ya cuando una persona tiene mucho sobrepeso, si hablemos de 110 kilos hacia adelante, también se ve esa apnea y la viví anoche, la vi anoche exactamente cuando estaba el turno. Sí, Larry, sí, excelente. Sí, la ortopnea también en la obesidad, especialmente pacientes con obesidad mórbida, tienen que dormir inclinados o descansar inclinados para poder respirar adecuadamente porque van a sentir esa sensación de ahogo. ¿Listo?
La hipernea es una respiración profunda, entonces es así como cuando estamos nostálgicos, cuando ustedes están a punto de cortarse las venas por una ruptura amorosa, entonces son esas respiraciones muy, muy profundas, pero continuas, que no es lo mismo que un suspiro. ¿Listo? Son continuas, que su paciente tiene un patrón respiratorio respirando muy profundo. Y al contrario, está la hipopnea, que son respiraciones muy superficiales, cuando le está doliendo la costillita porque usted se golpeó y como que no respira demasiado porque le duele más, es eso. Y si sumamos alguna de estas, lo vamos a denominar polimnea, con la taquipnea y la hipernea, que la taquipnea es que su paciente está respirando muy rápido y que tiene unas respiraciones muy profundas, lo vamos a llamar una polimnea. Esto generalmente lo vamos a tener en pacientes con traumas torácicos tipo hemotoras, neumotoras y bolet costal. No se preocupen por esa definición, que eso lo vemos muy descrito en trauma de tórax. ¿Claros estos términos? Sí, señor. Alexander Arenas, listo, bien por la manito arriba, al menos hay manito arriba. ¿Cómo medir la respiración? ¿Cómo creen que se mide la respiración? Ya más o menos vimos dónde se mide el pulso o la frecuencia cardíaca. El cómo se lo explicamos en el taller. ¿Quién de mis enfermeros o algún APHólogo o alguno de los que están aquí cree saber cómo tomamos la respiración? Profe, La respiración la tomamos sin que el paciente se dé cuenta, mirando la expansión del tórax o el abdomen, contando en 1 minuto. Entonces esa se llama la frecuencia respiratoria. Uy, tienes tu señal, bueno, no sé si fue solo a mí, pero tu señal te rebotó bastante. Algo te entendí de la mano en el abdomen, pero no te entendí lo demás. Que la respiración es... que la respiración la tomamos en 1 minuto sin decirle al paciente que le vamos a tomar la respiración. Sin decirle al paciente que le vamos y mirándole el tórax o el abdomen, cuántas veces se expande, contando la cantidad de expansiones en 1 minuto. Técnicamente, como tú lo estás diciendo, Fabricio, no hay lío. Hay algo importante que él dijo, y es que en la práctica eso se haría para un paciente inconsciente. Para un paciente consciente nunca le decimos que vamos a tomar la respiración. Eso se los vamos a explicar el sábado, porque muy seguramente ustedes van a querer respirar bonito. Y, por ejemplo, si ponemos una de nuestras APHólogas del grupo a una APHólogo ahí, el man muy seguramente le va a querer respirar bonito, porque nosotros inconscientemente, a pesar de que no querramos, cuando nos dicen que nos van a medir la respiración, vamos a alterar el patrón respiratorio. Como les había dicho, simplemente para que nos vean respirando más bonito, o si estamos en un centro asistencial o estamos recibiendo una atención inicial, como para tratar de manifestar que sí me está doliendo, que realmente estoy grave. Ninguna persona debería darse cuenta que se le está tomando la frecuencia respiratoria o la respiración, porque ya está comprobado psicológicamente que nosotros alteramos el patrón. Por más que queramos ser normales, simplemente por el hecho de tratar de respirar bien, modificamos ese patrón. Llegamos a los dolores de cabeza para los que se han empezado a meter en este cuento de la atención prehospitalaria por la toma de este signo. Este signo es un dolor de cabeza. Para los que estudiamos enfermería, es casi que un semestre peleando con los oídos, tratando de escuchar adecuadamente, inventándose tensiones y siempre escribiendo 120-60 o 120-80 para que todo salga bien. Pero en ese orden de ideas vamos a ver definiciones. Es la fuerza de la sangre contra la pared arterial, es la presión sanguínea, que es lo que nosotros medimos. ¿Cómo trabaja esa sangre? Peleando contra la arteria de acuerdo a la fuerza que está ejerciendo el corazón. Y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. Definición técnica. En la práctica, si usted me dice la presión arterial de mi paciente es tanto o la tensión arterial de mi paciente es tanto, no tengo problema. Porque aunque se puede medir presión y tensión con elementos específicos, básicamente para la parte de atención prehospitalaria, nómbrela como usted quiera. No nos vamos por este tecnicismo. Igual que pulso y frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria y respiraciones.
¿Listo? Aquí está entonces el gráfico. Entonces, lo que nosotros medimos es esta fuerza de cuando un corazón, que digamos que el corazón es este triángulo rojo, bombea y manda con cierta fuerza esa cantidad de sangre, esa presión que se hace contra las paredes de las arterias, eso es lo que nosotros medimos, la presión arterial. ¿Cómo se ve eso en movimiento? Pues así. ¿Listo, muchachos? Tensión arterial. Entonces, sigamos viendo esto aquí. El valor máximo, pregunta de quiz, o la sístole ventricular, o la mayor, es la que alcanza, se denomina la tensión arterial sistólica. O sea, es ese valorcito que siempre va a aparecer, ay, perdón, se me perdió el marcador, que va a aparecer en la parte superior. ¿Listo? Y el mínimo que se produce en la diástole ventricular es la tensión arterial diastólica, o lo que en el examen se les estaba preguntando a ustedes, como la mayor, que es la sistólica, y la menor, que es la diastólica. Siempre, 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 por favor, nunca se vayan a dejar ganar en un quiz de esa cascarita. Siempre una tensión arterial, así su paciente esté destochado, la sistólica es mayor que la menor, por un fenómeno físico facilito de entender. Nosotros tenemos una bomba, que es el músculo cardíaco, es el corazón. Nosotros no tenemos una aspiradora. Si usted me entrega un paciente con una tensión arterial de 80 a 120, entonces resulta que su corazón no está bombeando, su corazón está aspirando. Y por más patologías cardíacas que existan, yo no he visto el primer corazón que aspire. ¿Listo? Algunos aspirarán y robarán suspiros, pero sangre no le va a dar y en ningún momento un valor se puede invertir. Entonces, por favor, hay cascaritas que se les pueden poner. Paciente víctima de un accidente de tránsito con una hemorragia arterial difusa en miembro superior izquierdo con una tensión arterial de 85-120. Ah, no, ese paciente está bien, no está destochado. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre el valor de la sistólica, que es la mayor, tiene que estar por encima. Ahora, los parámetros pueden sí estar muy cerquita, ¿listo? Pero eso corresponde generalmente a algunas patologías cardíacas donde lamentablemente la precarga o la contractibilidad del corazón no se encuentra adecuadamente funcionando y sí pueden haber valores muy pegados, un 120-100, un 120-95, porque tienden a estar muy pegaditos o antes de entrar a una falla cardíaca, pero el valor nunca debe estar al revés. ¿Mónica está por acá? Mónica. Señor. ¿Clarito que la tensión arterial sistólica siempre va a ser la mayor? Sí, profe. Ok, listo. Equipos para tomar la presión arterial, entonces tenemos el aparatico nuestro esfigmomanómetro o simplemente el tensiómetro, nuestro fonendoscopio, listo, estos son los normalitos, los manuales, los gomelitos, entonces para los APHólogos que estén aquí que quieran ser más plus, entonces se pueden comprar los digitales, los electrónicos, este tipo se los recomiendo, entonces de una vez sin pauta comercial, les recomiendo que se los compren de marcas reconocidas. No pidan un tensiómetro para la toma de su tensión arterial por Temu. Al menos esfuércese y cómprelo por AliExpress, porque por Temu le puede llegar, pero realmente la variación puede estar 10 a 15 milímetros por encima o por debajo de la evaluación real. Entonces cómprense unos Welch Alice, unos, ¿qué otra marca hay buena? Sí, bueno, yo conozco los Welch Alice, son marcas muy buenas y que resisten, de grado médico, porque le venden a usted. Perdóname, Larry, ¿cuál, Larry? El más tradicional y accesible, el GMD, también es bueno. Ah, GMD sí, también es una marca aceptable, buena, pero no se recomiendan a menos que sean de fijar de los tensiómetros digitales para la atención prehospitalaria. ¿Por qué? Son dispositivos electrónicos y usted cuando está trabajando en APH, usted lo puede golpear. Son dispositivos electrónicos que se pueden descalibrar de manera muy fácil. Entonces le puede dar una alteración
significativa para su paciente y usted cree que su paciente está destochado y no, realmente su paciente se encontraba dentro de parámetros. O por el contrario, el bioparámetro que le monta ahí es un bioparámetro adecuado y resulta que su paciente ya está en un grado de shock 2 o 3 y no puede hacer la atención adecuada. Entonces, estos digitales se recomiendan para que los mantengan en su casa, para el cuidado de la salud dentro de su hogar. A menos que usted tenga uno de pedestal o uno de fijar, pero eso se necesita poner en una unidad. Y tenemos unos hospitalarios que estos llevan aquí en esta columnita verde que ustedes ven, la famosa columna de mercurio. ¿Listo? Entonces es el que me permite determinar o ver ahí esa columna de mercurio cómo trabaja cuando nosotros estamos tomando la atención, aunque lamentablemente ya en los hospitales ya nosotros no vemos este tipo de tensiómetros. Esto corresponde para los que somos de la vieja guardia. Categorías, no entro a verlo mucho, por favor, esto estudienlo. Esta presentación ya mañana va a estar colgada en la plataforma para que vean. Esta es la actualización al 2025. ¿Listo? Entonces, cambiaron los nombres, si ustedes se pueden dar cuenta, y cambiaron las clasificaciones de acuerdo a los diferentes valores. ¿Qué nos interesa? Apréndanse ese valor de la tensión normal. Eso me interesa. Ya ahorita les explico por debajo, ese cuánto menos por debajo de 120 y menos desde 80, hasta dónde lo podemos tomar. No entro mucho porque esta tablita se las dejo. No se preocupen porque nosotros no les preguntamos todos los valores de clasificación de hipertensión arterial, porque pues esta no es una clase de enfermería donde necesitamos hacer esta significación y nosotros estamos viendo trauma. Nosotros vemos una clase de emergencias médicas, vemos crisis hipertensiva, allá volvemos a tocar este tema, pero en trauma generalmente los valores de tensión elevados los miramos de acuerdo al tipo de patología y generalmente van a tender a bajar, porque en trauma es cómo se comporta el mecanismo de compensación del cuerpo humano. Entonces, esto les queda como información para que ustedes los tengan y cuando veamos emergencia médica nos entramos en los dolores de cabeza de aprendernos todas esas clasificaciones. Pero sí nos interesa estas dos alteraciones, la hipertensión y la hipotensión. Como lo decía la diapositiva anterior, ahí aparece el 139 y el 89, la hipertensión va a ser por encima de 140/90. Si quieren, apréndanse el valorcito ese del 140/90, o para que por ahí cuando veamos emergencias médicas sepan que ahí ya vamos a hablar de hipertensiones. ¿Cómo se clasifican? Después entramos en esa partecita. Pero para trauma viene esto. La tensión arterial por debajo de 90/60. Son nuestros pacientes hipotensos. ¿Cómo vamos a percibir ese paciente? Está mareadito, tiene náuseas, puede tener una alteración del estado de conciencia, visión borrosa, fatigado, está desconcentrado o simplemente está bradisíquico. Usted le pregunta algo y el man como que se demora en responder. Entonces como que, ¿cuánto es 2 más 2? Y el man no le responde de manera inmediata, entonces como que lo piensa, hace el análisis, le responde al final el 4, le responde adecuadamente, pero son lentos dentro de ese proceso cognitivo. Las causas, entonces tenemos embarazo, eso después se los describo, las cardiopatías, males endocrinos, la hipovolemia, lo que nos interesa a nosotros, y la anafilaxia, que lo vamos a ver en shock anafiláctico o shock sépticos. Esos son los que nos van a interesar a nosotros. Ok, ahí vamos a entrar a ver todo eso y para el personal que sea de enfermería o que después siga en el ciclo de enfermería, se va a entrar a discriminar todas ese resto de patologías o de complementos que hace que me cambie la fisiología de la presión arterial. ¿Claros hasta ese punto? Sí, señor. Ok. Los métodos de la presión arterial. Muchachos, si ustedes tienen tensiómetro y fonendo, si lo pueden llevar este sábado, llévenlo. Nosotros llevamos tensiómetro y fonendo. Vamos a aprender a tomar la tensión arterial para los que de pronto nunca han tomado este elemento, porque por las evaluaciones yo asumo que algunos no han tomado este elemento, o se la han tomado solamente, pero ellos no han podido o no han tenido esa experiencia de medir la tensión arterial y la vamos a tomar este sábado. Es uno de los talleres prácticos que vamos a hacer. Está el método auscultatorio, que es cuando usted vaya a la IPS, lo atiende el médico, lo entiende la enfermera de triage, la malacarosa que lo recibe, le pone el aparatico en el brazo, lo insufla, le pone este aparatico para escuchar, que este es el método antiguo, porque lamentablemente, como les estaba diciendo, ahora todo es electrónico, pero esos son con tensiómetros digitales que son muy precisos.
y usted va a tomar la tensión. Nosotros nos vamos por la vieja escuela, a aprender a tomar tensión arterial. Tiene sus inconvenientes y ahí nos lleva al otro método que es el palpatorio. Aquí entre nos, la tensión arterial, tomarla en un evento masivo no se hace. Nosotros miramos solamente signos de perfusión, que eso se los vamos a explicar luego, porque tensión arterial, usted por ejemplo, un volcamiento de un Transmilenio donde tiene 30 personas gritando, le están llegando ambulancias, hay cantidad de socorristas gritando, evacúe este, evacúe el otro, radios de las entidades de socorro, usted se pone un tensiómetro, pone un fonendo a escuchar, y usted quiere escuchar esos ruidos, no los va a escuchar. Usted va a hacer solo tramadera ahí. Aparte de eso, que generalmente en ese tipo de eventos usted necesita hacer una atención rápida, que es uno de los objetivos de este diplomado, donde le va a sobrar esa parte y nos vamos, si necesita tomar tensión arterial, al método palpatorio. Entonces, en este utilizamos tensiómetro y fonendo, pero en este simplemente vamos a hacer la corroboración con esos pulsos distales. Entonces, recuerdan que cuando estábamos hablando pulsos, veíamos de unos pulsos centrales o apicales y otros pulsos que se llamaban periféricos, entonces aquí el de la manito entra importancia. Aquí, por obvia razón, pues el 90% de los casos, la presión arterial se mide en los miembros superiores, pero la presión arterial también se puede tomar en miembros inferiores. Ese ejercicio lo vemos el sábado. Entonces, por favor, algunos de los caballeros que nos es más cómodo, si llevan pantaloneta debajo, ese día no dejen esa moda, porque vamos a necesitar que nos presten sus piernotas para poder medir una presión arterial en miembros inferiores. Profe, ¿puedo preguntar bueno, algo? listo, gracias, Mónica, también lleva pantaloneta. No, profe, no, tampoco hasta allá. Profe, ¿puedo preguntar algo? ¡Claro! Si uno tiene una herida y alrededor está rojita, así caliente, ¿qué puede hacer? Se te infectó la quemadura. Está caliente y está inflamada mucho la pierna. Después de clase te resuelvo esa duda. Bueno, profe, gracias. Pregunta sobre este ¿Te gusta la punto? queja de la vida? No, tampoco tan allá. ¿Preguntas algo de lo que venimos viendo hasta ahora? ¿Señor? A ver, miremos a ver quiénes están conectados, quiénes ya se durmieron. Ricardo, ¿cómo vamos en el tema? Bien, profe, bien. Listo, perfecto. Fabricio, manito arriba, listo. Fabricio, ok, perfecto. A ver, ¿quién más? Dairon, ¿cómo vamos con los temas? Ah, ya puso manito arriba. María Camila, ¿cómo vamos con estos temas hasta ahora? Bien. Listo, perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Sí, Javier, tengo una duda. De pronto, sin querer salirme un poco del tema, aunque sí tiene mucho que ver, he estado leyendo sobre la presión arterial media, que es como una combinación entre las dos tensiones arteriales. No sé si me puedas hablar del tema. Listo, sí, perfecto. La tensión arterial media es básicamente una medida, un cálculo matemático que se hace para poder determinar realmente cómo está trabajando el flujo cardíaco y me permite saber la impregnación de los tejidos gracias a esa fuerza que está llevando la sangre y a su vez me está llevando el oxígeno a los diferentes tejidos. Si nosotros algún día llegásemos a ver trauma avanzado, el trauma avanzado, la presión arterial media se toma y requiere bastante importancia y es más, sobrepasa la toma de la presión arterial. ¿Por qué? Porque con la presión arterial media yo puedo determinar que efectivamente el sistema circulatorio está trabajando con la fuerza adecuada para mandar una presión mínima aceptable y logre repartir la sangre en todos los tejidos y esa oxigenación que tiene que cumplir como objetivo el transporte que se está llevando dentro de la hemoglobina, de los glóbulos rojos de la sangre, está llegando a todos los tejidos. Entonces, hay unos valores, si no me equivoco, la presión arterial media está en un valor de 65 a 72, creo que son los valores ideales en los cuales debe estar esa perfusión. ¿Cómo se verifica eso? Y con unos signos accesorios complementarios con la perfusión, por ejemplo, distales que nosotros tomamos en el lecho ungueal.
Ahora, ¿por qué nos enseñan en el término prehospitalario? Porque tú necesitas hacerle un control seguido y generalmente la presión arterial media, cuando nosotros hablamos de temas avanzados, se hace y se deja con un catéter venoso central. Entonces tú colocas esa presión ahí. Esto tiene un dispositivo electrónico que me va midiendo la presión y me está mirando que la precarga del corazón, la poscarga del corazón y todo el ciclo cardíaco se está llevando adecuadamente y que yo tengo el suficiente volumen con la suficiente fuerza recorriendo todo el cuerpo y se está entregando el oxígeno. Entonces, para eso me sirve la presión arterial media. En prehospitalaria, como nosotros no hacemos cuidados definitivos, entonces digamos que pierde importancia y no se manejan los valores, a menos que estemos hablando, uno, de situaciones donde tenemos que montar campamentos y en ese campamento ya no hay un ACB, sino hay un MEC. Entonces ya tenemos es un módulo de estabilización y clasificación, o dentro de ese escenario ya montamos un hospital de campaña. O si estamos hablando en recursos urbanos y hacemos un proceso de expansión hospitalaria porque necesitamos manejar eventos masivos de trauma muy grandes, entonces sí vamos a hacer un monitoreo constante de presión arterial, que los monitores multiparámetros o los dispositivos electrónicos de una vez nos la sacan porque gracias a unos sensores que están puestos en los brazaletes, ellos nos van a permitir censar esa presión arterial media y yo ya no necesito prenderme 120/80, pero yo necesitaba tenerlo en 90/60 o era por debajo o era por encima, cuál era la hipertensión, la hipotensión permisiva, sino solamente con un valor. Entonces la presión arterial media, tú lees ese valor y sabes si necesitas subir componentes sanguíneos, mejorar la volemia de tu paciente o por el contrario ya lo tienes estable. ¿Sí fue un poquito clara la explicación, Alexander? Sí, sí, de pronto yo normalmente siempre pues trato de leer sobre los temas para irlos entendiendo previamente, entonces de pronto chévere la aclaración y la ampliación del tema. Gracias, Javi. Además la otra, si les pongo a hacer ejercicios este sábado de cómo se saca la presión arterial media y se les pongo en un quiz, el del muñeco vudú chuzado voy a hacer yo. Pero si nosotros avanzáramos y tuviéramos unos procesos de atención prehospitalaria muy técnicos aquí en Colombia, eso podría ser un factor con el que yo entregue a mi paciente en un hospital. Cuando llegue, debería estar entregando una presión arterial media. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Javier, una pregunta. ¿Qué es un MEC? Ay, perdón, un módulo es, no, perdón, eso lo vemos en sistema comando de incidente. Es un módulo de estabilización y clasificación que cuando nosotros hacemos escenarios de gran magnitud por desastres naturales o por emergencias que abarcan la capacidad de respuesta, necesitamos, o aglomeraciones, necesitamos montar unas instalaciones. Cuando nosotros estamos hablando en algo que se llama sistema comando de incidentes, que es cómo se administran las emergencias, inicialmente para la atención de primera respuesta de las víctimas o de las pacientes que nosotros tengamos, montamos algo que se llama el área de concentración de víctimas. Es como una enfermería de combate que se pone en un escenario para hacer una atención, una reclasificación de víctimas y direccionarlas. Cuando eso evoluciona y yo tengo que demorarme, tengo que montar algo que se llama el MEC, el módulo de estabilización y clasificación. Ahí se supone que ya tengo médicos, ahí se supone que yo puedo hacer una estabilización de pacientes más complejos, eso lo vamos a ver en triage, entonces de pacientes rojos o de pacientes amarillos que me están tornando rojos, puedo hacerle una estabilización de los mismos para poderlos sacar. O cuando hablamos de escenarios todavía muy más grandes y montamos hospitales de campaña o sistemas de expansión médica, cuando hablamos de catástrofes, es donde realizamos esa atención, pero ya tenemos profesionales de la salud que están realizando eso. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Sí. Perdón que se me fue el tema con eso, pero eso los describimos en el momento que damos sistema comando de incidentes. ¿Alguna otra pregunta? Asumo que no. El dolor de cabeza, y aquí vamos a ver este videito muy rápido para que tratemos de mirar qué es eso que vamos a ver el sábado y cuáles son los ruidos que tenemos que aprender a escuchar. Ay, qué madre. Espérense porque me tengo que salir del marcador. Ay, no me dejó correr el marcador ahora de esto. Permítanme un segundo, me salgo ya. Listo.
En el método manual de medición, el nivel de presión arterial se determina a través de ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la pera de insuflación. Estos se conocen con el nombre de ruidos de Korotkov. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos van cambiando hasta que desaparecen cuando la presión ejercida por el manguito es menor a la presión dentro de la arteria. Los cambios observados permiten identificar 5 fases. Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los 2 primeros ruidos audibles. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5 desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos. Fácil, ¿cierto? Facilísimo. Este ruido o estos ruidos de Korotkov es un dolor de cabeza para el personal que está en salud realmente aprenderlos a escuchar. La mayoría de de los audios médicos o de los videos médicos nos van a decir que eso simplemente es así, pero usted va a tener pacientes, bueno, arranquemos desde la parte inicial. Usted tiene que aprender a afinar el oído con el ojo para poder escuchar esos sonidos cuando se presentan y en qué momento empieza a haber una vibración en el esfigmomanómetro de su tensiómetro. Pero usted va a encontrar pacientes que usted casi que le sube ese valor hasta 300, le hace un torniquete, casi que una amputación en el brazo y usted ya ve la aguja moviéndose. O no ve la aguja, pero usted ya le escucha algún ruidito muy raro por ahí. Y hay pacientes que usted le va a llegar a 0 y la aguja usted ve que todavía alcanza a moverse o hay un cambio o hay un ruido que se mantiene. Todos esos diferentes patrones a usted realmente casi que lo vuelven un músico de la atención prehospitalaria porque tiene que aprender a determinar es cuándo cambian los sonidos, cuándo hay una mayor intensidad, menor intensidad y cómo entra a jugar. Lo bueno es que casi que en un 60-70% en los pacientes, si usted llega hasta un valor, empieza a bajar y efectivamente cuando se empieza a mover esa agujita, usted empieza a escuchar algo y cuando termina de moverse, deja de escuchar todo y le queda muy fácil poder determinar la tensión arterial de su paciente. Por eso, las bondades de los tensiómetros digitales, porque usted no va a tener que pelear con ese oído. Además, si usted tiene oído de artillero, usted le va a quedar muy difícil determinar eso. Entonces, creo que ya les había dicho, si ustedes tienen tensiómetro y fonendo, llévenlo. Si no, nosotros llevamos unos para los diversos talleres que vamos a hacer en estaciones prácticas este sábado para poder determinar. Esta es una de las estaciones donde más nos demoramos por estos ruiditos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. A ver, hagamos una actividad lúdica aquí en este chat que estoy viendo. Manito abajo los que no saben tomar tensión arterial. ¿O nunca la han tomado? Listo, María Camila, perfecto. ¿Quién más no la ha tomado? Luis, Dairon, perfecto, perfecto. 4 no han tomado tensión arterial. Ah, no, estamos volando. Entonces yo me concentro con estos 4 y a los demás les hacemos evaluación práctica. Y de una vez les sacamos No, nota. yo tampoco he tomado. Yo tampoco. Ay, se acordó que no sabía tomar tensión. Primera vez que yo voy a tomar tensión arterial, Javier. Sí, a usted toma tensión arterial cuando le llegue migración, sí. Sí, ya le creí. Listo, sigamos. Temperatura. ¿Qué es temperatura, Larry? ¿Cómo?
¿Qué es temperatura? La temperatura es el calor, digamos que el calor corporal del cuerpo, que debería estar aproximadamente entre 35,5 y 36, sí, 36,5. Sí, términos generales puede ser una definición que nos sirve. Aquí tenemos que es el grado de calor o frío que tiene el cuerpo humano, definición como de física de décimo. La temperatura del cuerpo puede ser anormal debido a la fiebre, una temperatura alta, o a la hipotermia, temperatura baja. Nosotros vamos estos dos estadios en este diplomado por la caracterización del trauma. Se mide en grados Celsius, ¿listo? Que es como aparecen nuestros termómetros. Otros grupos de atención prehospitalaria los miden en otros tipos de grados Fahrenheit, creo que son los otros que se miden, que están dentro del ámbito de la salud. Si no me equivoco, son los Fahrenheit, pero a este lado del charco nosotros nos concentramos con los grados Celsius. Los mecanismos reguladores. Entonces, el centro de control de la temperatura interna del cuerpo se localiza en el hipotálamo, en la parte interior del cerebro. Aquí les voy a mostrar. Aquí, al ladito donde está, ¿ustedes están viendo mi cursor? Sí, señor. Aquí al ladito de donde está el centro de regulación respiratoria y el centro de regulación cardíaca, en esta estructura que se ve ahí, ahí está el mecanismo regulador de la temperatura. Este es uno de los mecanismos que en los recién nacidos hasta ahora viene configurándose, por eso con eso ya sé que hay que ser muy cuidadosos con la regulación térmica de ellos, y en el adulto mayor se empieza a desconfigurar. Por eso, cuando veamos la parte de trauma en el adulto mayor, ese es trauma térmico que lo veamos, vamos a ver que esta parte puede estar fallando, y a veces llevar al abuelito de 95 años a pasear a Santa Marta cuando toda la vida vivió en Boyacá y se lo llevaron para la costa, puede hacer que este pacientico o que este abuelito se nos descompense, se nos destoche y nos cause un dolor de cabeza por allá, porque este centro regulatorio de la temperatura se empieza a desconfigurar, ¿listo? En los extremos de edad tiene fallas este centro regulador. Equipos para tomar la temperatura, muchachos. Entonces, ¿ustedes alcanzaron a conocer estas cintas de medición? Las que aparecen con el prohibido. Sí, esas daban, cuando estaba con fiebre el paciente, entonces daban rojo. Y si estaba normal, estaba como en azul, pero eso hace como 40 años, cuando éramos chiquitos. Eso, Fabricio, con eso nos tomaban la temperatura a nosotros, sí señor. Las cintas de medición de temperatura que aún las venden y no faltan los desactualizados que las exigen, eran unas cintas intuitivas para medir la tensión. Usted la colocaba sobre la frente de su bebé y los colores le iban indicando. Entonces, en verde, si el niño estaba súper bien, se iba colocando amarillito si subía la temperatura, naranja si ya estaba más calientico, y rojo si tenía fiebre. Ahora vienen con animalitos, porque, como les digo, no existen. Entonces, de acuerdo al tipo de animalito, alguno le va significando qué es el grado de temperatura que tiene. Porcentaje de exactitud inferior al 50%. ¿Listo? Además, tengan en cuenta que temperatura a nivel prehospitalario, si no estamos hablando de trauma térmico, en muy pocas ocasiones se mide. Nosotros solamente percibimos la sensación de la piel. ¿Listo? Si la piel está caliente, si la piel está fría, si la piel está sudorosa, es lo que a nosotros nos interesa. Abajo, pequeñito, aparecen los famosos termómetros de mercurio. También ya están en mucho desuso, y a nivel prehospitalario esto simplemente es cargar con un material peligroso dentro de su trauma kit, porque muy fácil se rompían a pesar de que estuvieran en su estuche de protección. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con el mercurio? Recuerden que el mercurio es tóxico. ¿Qué lo hacemos? Resulta que no tenemos ni idea qué hacer, o se quedó metido por dentro el trauma kit, y ahora entonces nos tocó sacar todo lo del trauma kit y realizar un proceso adecuado para hacer la disposición final. Entran estos termómetros importantes, los 3 tipos de termómetros digitales. El normal, que nosotros conocemos, que es se puede utilizar de manera oral o rectal, inclusive axilar. El termómetro para la frente, creo que ustedes fueron el que más se veía en periodo de pandemia, se pusieron de moda y carísimos,
por si acaso ya volvieron a bajar, están muy baratos, y los termómetros timpánicos. Supremamente caros, aún están muy caros, pero son muy exactos. ¿Listo? Nos permiten tomar una temperatura central de manera adecuada. Valores normales de la temperatura, no me voy a concentrar en esto, muchachos. Mañana ustedes lo repasan. Ahí está toda la escala, entonces van a encontrar ustedes algunas literaturas. Estos valores están basados en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que el normal o la eutermia está entre 36.5 y 37.5. Valores incompatibles con la vida por encima de los 42 grados centígrados, ya nos está generando daño neurológico. Por debajo de los 32 grados centígrados también es incompatible con la vida porque puede generar una fibrilación ventricular o una sistolia de manera muy fácil. En trauma térmico vamos a ver que cuando hablamos de congelación, vamos a tener que mirar este tema de los valores nuevamente para poder saber si un paciente realmente está vivo o muerto. Ahí les voy dando un spoiler. Todo paciente que haya sufrido un proceso de inmersión en aguas frías o de congelamiento súbito, hasta que no se haga un recalentamiento activo, no se puede declarar como muerto. En cambio, con los hipertérmicos, pues ellos van a tener un daño neurológico en los 42 grados centígrados si no logramos bajar la temperatura. Esta tabla les queda ahí para que ustedes la consulten y no se preocupen que nosotros sí preguntamos algo de temperatura, pero no la clasificación como está discriminada acá. Ustedes solamente apréndanse el valor normal, que es lo que nos interesa a nosotros, que para este caso, según la OMS, es 36.5 a 37.5. ¿Dónde podemos tomar temperatura? Rectal, oral, timpánica. Repito, rectal, oral, timpánica, temporal y axilar. Para trauma, permítanme un segundo. Para trauma, quedó claro lo de que toda persona que haya sufrido una hipotermia, una inmersión en aguas heladas o un congelamiento súbito, no se puede declarar muerto hasta que no se recaliente. Bueno, creo que sí quedó claro porque no preguntan. Los lugares de medición, entonces tenemos estos 5 lugares de medición. Estos son 5 lugares prehospitalarios. A nosotros nos pueden hacer una medición de temperatura central a nivel intrahospitalario colocándonos unos dispositivos en una vena o en una arteria, pero eso única y exclusivamente es ese intrahospitalario. También hay un medidor de temperatura intraabdominal, pero eso es única y exclusivamente para pacientes a nivel intrahospitalario. ¿Cuál es lo más común que nosotros utilizamos si lo tenemos que utilizar? Extrahospitalario, oral, paciente completamente consciente sin ningún tipo de alteración del estado de conciencia ni intoxicación, y la axilar. Pero para pacientes en los cuales estén expuestos a hipotermias, lamentablemente, si no tenemos un termómetro timpánico, que es el que nos permite determinar la temperatura más exacta, la medición tiene que ser rectal. ¿Listo? A nosotros no nos va a servir axilar porque por obvias razones ese paciente nos va a dar una medición térmica por debajo de lo que realmente está el cuerpo. La temporal no va a ser lo suficientemente eficiente para poder determinar. La oral no nos va a servir porque muy seguramente su vía aérea o la vamos a tener asegurada o puede tener escalofríos, no nos lo va a mantener adecuadamente. Entonces, purrundún, que nos fuimos con la rectal. ¿Listo? De también vamos a hacer un ejercicio práctico este sábado. Antes de que pasemos al siguiente, y ya que veo que no hay preguntas ni manifestaciones de que no se van a medir la temperatura, lleven sus termómetros rectales. Aquí finalizamos los 4 signos vitales principales. Estos son los 4 signos que nosotros vamos a evaluar en todo lo que tiene que ver con la atención prehospitalaria. Realmente son los que nos importan. Por obvias razones y por lógica, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria van a ser los signos vitales de preferencia y lo que primero vamos a estar tomando en un paciente cuando ya estamos en evaluación secundaria para poder determinar cómo está nuestro paciente. Ya cuando estamos trabajando en esa parte de la valoración secundaria ya va también a entrar en algún momento la tensión arterial. No olvidado, sino que tal vez no requiere tanta medición desde el punto de vista para tratamiento o para objetivo terapéutico, la temperatura.
¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo medimos solamente por las sensaciones que nosotros podemos percibir, como les estaba explicando, pero nos concentramos con esos dos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, luego tomamos tensión y esto sí nos permite trabajar con un paciente. ¿Listo? Como para que nos quede claro. Aquí finalizamos la parte de signos vitales, los principales. Vamos a mirar dos accesorios o dos complementarios que nos permite también poder determinar ciertas alteraciones o conductas a tener en cuenta con nuestros pacientes. Entonces, que quede muy claro, muy claro que los 4 signos vitales de atención prehospitalaria son frecuencia cardíaca o pulso, frecuencia respiratoria o respiración, tensión arterial o presión arterial y temperatura. Esos son los que vamos a manejar y en ese orden que les acabo de decir es no el orden de importancia, pero el orden como nosotros los vamos a estar tomando. Vamos a mirar dos accesorios o dos complementarios que me permiten determinar el estado de mi paciente. Uno de ellos va a ser la saturación de oxígeno, que nos dice que es la medida de la cantidad de oxígeno que transportan los glóbulos rojos en la sangre para ser entregado a los tejidos y células del cuerpo humano. Es un indicador crítico de la función respiratoria y de la salud cardiovascular. Esto va a ir de la mano con un signito adicional que es el llenado capilar. ¿Listo? La saturación no es lo mismo llenado capilar, es eso cuando les oprimen la uña y miran el color. Ese ejercicio lo hacemos el sábado, pero sí nos permite ser complementario cuando nosotros no tenemos un oxímetro de pulso. ¿Y qué es un oxímetro de pulso? Son esos aparaticos que nos ponen ahí en la uña. Tiene unos pros, tiene unos contra, hay unas restricciones para ciertos tipos de pacientes, cuando el paciente tiene hipotermia, cuando el paciente está muy húmedo, cuando el paciente tiene las uñas pintadas, inclusive uñas excesivamente largas, no dejan poner este tipo de aparatos. Y que si usted también compró un oxímetro por Temu, de los muy económicos, y aparte de eso usted lo carga en su trauma kit, donde lo golpea con las tijeras de trauma, se lo lleva en la moto y está expuesto a muchas vibraciones, tiende a perder algo de la efectividad y puede llegar a bajar un poco su precisión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esto es una guía técnica. ¿Qué nos interesa? Grábense este valorcito. Voy a marcar acá. Que el objetivo terapéutico para ustedes, señores APHólogos, tener a nuestro paciente, perdón, aquí se fue una palabra mal, esto no es eutermia, esta palabra discúlpenmela, pero esto corresponde a esa temperatura. Nuestro paciente con una oxigenación adecuada siempre debe estar por el 95 al 100%. Pero para nosotros, los rolitos, los cachaquitos, los que estamos aquí en Bogotá, esos niveles pueden llegar a bajar. Como ya les dije, y ustedes van a ser muy juiciosos y van a ver ese video de fisiología respiratoria, van a entender algo de la presión atmosférica y algo de los niveles de oxígeno y de cositas así, que para nosotros es adecuado que tengamos una saturación en 94 y aún estamos bien. Tenemos una hipoxia leve entre el 91 y el 94. Esta puede ser relativamente aceptable de acuerdo a lo que nosotros estamos manejando con nuestros pacientes. Una hipoxia moderada entre 86 y 90 y todo lo que esté por debajo de 85 es una hipoxia grave para nuestros pacientes. Empieza a generar daño a nivel sistémico, hipoxias por debajo del 60%. ¿Listo? Estos son pacientes ya que están en paro cardiorrespiratorio, donde su hipoxia está por debajo del 60%. Y lamentablemente ya empieza a generar daño tisular. ¿Listo? Otra tarea que les dejo como para que todo no les quede tan masticadito esta noche porque ya vamos a finalizar es averigüen qué es la anoxia. Y eso les salió en el parcial. Porque una cosa es para ustedes la hipoxia, que es lo que estamos viendo acá, que es la baja concentración, pero hay algo importante que nosotros tenemos que prevenir, que es la anoxia. Y esa va especialmente con un objetivo de un órgano que tenemos que tratar. Factores técnicos, entonces ya les estaba diciendo, para poder hacer esta medición de la oximetría, es que tengan el esmalte de uñas, las manos muy frías por la vasoconstricción. Él básicamente lo que hace es atravesar o enviar un haz de luz que atraviesa los vasos sanguíneos que nosotros tenemos en el pulpejo y eso me permite determinar bajo una variación electrónica cómo está ese porcentaje de oxígeno. Eso es lo que hace como trabaja un oxímetro. Y tiene una curvita adicional, que es la onda pleximográfica, que cuando estemos viendo trauma de tórax le explicamos cómo se comporta esa onda y para qué me sirve leer en un oxímetro de pulso esa ondita. ¿Listo?
Pueden dar entonces estas características de los factores técnicos que me están saliendo acá, esas características de una lectura errónea. Y como vemos la cianosis, entonces eso es complementario. Entonces, cuando su paciente tiene la boca morada, cuando usted le ve las uñas y esa punta de los dedos están bastante moraditas, están como oscuras, usted le oprime la uña y si no tiene las uñas pintadas ve que se queda blanca. Entonces pueden ser o problemas circulatorios o problemas de una falta adecuada de oxigenación. ¿Listo? ¿Claro este tema? Ok. Muchachos, como buena práctica, háganse a un oxímetro de pulso. Los oxímetros de pulso están baratos, no los compren por Temu, cómprenlos por AliExpress, se consiguen de mejor calidad, pero hoy en día un oxímetro de pulso se consigue muy barato. En el centro o cerca a las droguerías hospitalarias de la clínica de Marley, un oxímetro de pulso está por el orden de los 40 a los 60,000 pesos, eso con unas tijeras trauma y una linternita que me sirve para el siguiente accesorio que vamos a ver. Son de las cositas que ustedes pueden ir adquiriendo para tener su trauma kit. ¿Listo? Después vamos haciendo la lista, pero para que lo tengan en cuenta. A ver, pregunta del millón. A ver, ¿quién más no le hemos escuchado la voz? A ver, ¿quién está dormido por acá? Joan Steven. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de mantener una saturación adecuada a nuestro paciente? Que tenga una buena cantidad de oxígeno, Listo, ¿por encima de cuánto la idea? de 94 a 100%. Ah, listo, perfecto. Muy bien, ya listo. Aprobó el quiz de este sábado. Por último, y ya para que se me vayan a dormir, reflejo pupilar. Reflejo pupilar es la respuesta automática involuntaria. Sí no la podemos controlar. Así ustedes tengan ojitos de enamorados, ojitos de desilusionados, él les va a comportar, es más, hasta les va a revelar cosas para los que tienen que ver cositas más allá de los ojos, donde usted no va a poder controlar de ninguna manera el reflejo pupilar, que es ese huequito negro que usted tiene en el ojito. Ahí en el GIF que nosotros tenemos al lado, ahí se está identificando que es ese cuento de la pupila. Su función principal es regular la cantidad de luz que llega a la retina para protegerlo de daños y optimizar la visión. En atención prehospitalaria para poder determinar estado neurológico de nuestro paciente, si hay alguna afectación o no. Depende de dos sistemas, simpático y parasimpático. El parasimpático es el que permite que se contraiga. Entonces le ponen luz y se contrae. Y el simpático es el que permite que se abra. ¿Qué es eso? No se preocupen que nosotros vamos a ver anatomía del sistema nervioso. Les explicamos esos dos sistemas antagónicos. Y nos lleva a que veamos esto que también es pregunta de quiz. Los diversos tipos de estado de reflejo pupilar. ¿Cómo lo vamos a ver? Si ustedes tienen linternitas vayan, o no las tienen, vayan haciéndose a linternitas. Allá nos vamos a ver los ojitos este sábado. Entonces llévenselos bien arregladitos para las señoritas. Los caballeros, por favor, por lo menos lávense los ojos. Vamos a ver qué es ese cuento del reflejo directo, del reflejo fotomotor, qué es ese cuento de movimiento, del reflejo consensual, cómo así que uno se comporta igual que el otro, el seguimiento de luces, el seguimiento de los músculos oculomotores y cómo se hace una evaluación adecuada. Para que nos aprendamos esto que le salió también en el quiz de cuáles son los tipos de pupilas. ¿Listo? Que la idea es que nosotros vamos a tener unos pacientes ideales siempre con esto, con la isocoria pupilar. Esto que son esas pupilas que todos los que estamos aquí tenemos, están normalitas, se trabajan adecuadamente. Si usted mira a lo lejos, esa pupila se va a achicar. Si usted mira la pantalla de su celular o su computador, debe estar ligeramente dilatada, adecuándose a la luz que tiene. Y tenemos estas dos alteraciones muy importantes. La miosis, que son muy pequeñitas, son esas pupilas negritas chiquititicas, que si usted alguna vez, por ejemplo, ha visto los que tienen intoxicación por cannabis o marihuana, usted le va a ver esas pupilas supremamente chiquiticas. Estas midriasis son pupilas exageradamente dilatadas. ¿Dónde es muy común? En el pescado. Usted cuando va a ir a comprar pescado, los pescados tienen midriasis, siempre tienen midriasis. En el humano, a veces se asocia con la muerte, o bien sea cerebral, o la muerte de su paciente, o más bien, un paciente sin signos vitales, o con la hipoxia o la anoxia cerebral. ¿Listo? Entonces son muy dilatadas. Ahí al lado derecho ustedes están viendo algunas de las condiciones que las pueden producir.
La anisocoria, entonces aquí ya son traumas o patologías bien directamente oftalmológicas o traumas ipsilaterales, o sea, del lado contrario, o dependiendo el nivel del mismo lado del cerebro que va a permitir que las pupilas, una sea dilatada y la otra tenga movimiento, o la una sea contraída y la otra tenga movimiento. Entonces hay diversos patrones de acuerdo al tipo de lesión, pero es básicamente que usted mira los dos ojitos de su paciente y hay una pupila que tiene un tamaño y la otra tiene otro tamaño. ¿Cuál se mueve? Dependiendo del tipo de lesión, se va a producir el movimiento de contracción o relajación de la pupila. Y la discoria, que esto ya se produce en patologías antiguas. Entonces, si usted ya tuvo algún tipo de glaucoma o alguna otra cosa a nivel de los ojos, entonces va a tener esa diferenciación entre las pupilas. ¿Qué hay en hematectomía para emergencia? Esto puede llegar a convertirse en pregunta de quiz. ¿Listo? Aquí se las manifiesto. En las pupilas iguales y redondas reactivas a la luz. ¿Listo? Que está con esa técnica del PIR. Existe dentro de la atención prehospitalaria otro que es el PIRLA, que es las pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la acomodación. Pero esto me permite recordar qué es lo que yo necesito ver. Esto pues aquí se ve en gráfica, de pronto no es fácil la comprensión total. En los ejercicios prácticos de este sábado vamos a mirar cómo se comportan esas pupilas, cómo las reflejan, cómo evaluamos los ojos y ese comportamiento de los diversos reflejos que nosotros necesitamos tener. ¿Preguntas? Una pregunta. Según el ojo que reaccione, ¿significa que tiene un daño cerebral en esa área? Sí, señor. Entonces, tenemos contralaterales o daños contralaterales o daños ipsilaterales. ¿Eso qué significa? Que dependiendo del nivel de lesión donde se encuentre, bien sea afectando corteza cerebral, nervio óptico, músculos, puede llegar a ser del mismo lado la lesión o puede llegar a ser lesión contraria. Pero no se preocupen que eso se lo describen muy bien en trauma craneoencefálico para que sepa en qué nivel de lesión o qué tan cerca al ojo o qué tan profundo en el cerebro se puede llegar a presentar una lesión, donde el mismo ojo, por ejemplo, el ojo derecho está presentando una lesión porque tengo una lesión en el lado derecho. O si es contralateral, fue porque yo tuve una lesión en el lado izquierdo y se me está manifestando en el lado derecho. Entonces, o bien sea por el mismo lado de los lados, pero eso depende el nivel de afectación que se esté presentando. ¿Claro, Johan? Ok, manito arriba. Listo. Perfecto. ¿Preguntas? A ver. María Camila, la meta terapéutica para mantener una oxigenación adecuada de nuestro paciente es ¿cuánto de porcentaje? De 95 a 100. Ok. A ver. ¿Quién está por? Jennifer. Jennifer. Señor, ¿Es posible tener una oxigenación superior al 100%? no, señor. Mónica. Estoy enferma, profe. Ah, bueno. Entonces tu frecuencia cardíaca, si estuvieras normal, debería ser entre qué y qué. 60 a 100. Uf. Alejandra, la frecuencia respiratoria normal en el adulto debería ser entre qué y qué. De 12 a 20. Ah, estamos volando. ¿Para qué hacemos quiz este sábado? Este sábado, este elemento que ustedes están viendo aquí va a ser uno de los talleres que nosotros vamos a ver. Por obvias razones no se lo dejamos de tarea porque pues algunos pueden llegar a tener una duda sobre el procedimiento, es lógico. Entonces, todas las dudas sobre el procedimiento de toma de estos diversos signos vitales, incluyendo los dos accesorios que tenemos al final de la lista, saturación de oxígeno y reflejo pupilar, los vamos a explicar en talleres prácticos que tenemos este sábado. Entonces, eso se va a llenar allá. Esta va a ser la